estar en la punta de la ola, en la coincidencia de la frecuencia. Y es muy parecido a lo que les digo hoy, coincidencia extraordinaria, que siendo el año 2022 y exactamente 500 años de la muerte de Antonio de Lebrija, hagamos este reportaje sobre el idioma español en México. Habíamos presentado nuestro video sobre la educación en México y durante la época del liberalismo se daba una asignatura que se llamaba lengua nacional. Al contrario de la gramática de Lebrija que se hizo para unificar el idioma a nivel nacional y obviamente todo el continente, porque fue justo cuando Colón salía para América, se consolidó el español y se hizo la primer gramática antes que el alemán y el inglés y la francesa. Pues bien, aquí les voy a presentar unos panfletos que fueron escritos en aproximadamente 1920 y a raíz de la educación positivista del Porfiriato y de Juárez, a dónde nos llegó. Y lo que sorprende es que hay gente que piense de esta manera. Dentro del escrito se puede analizar y ver resentimientos sembrados en la educación contra la religión y España y hasta contra el mismo idioma, como dice a bien a la silla eléctrica Chopin. Escuchen por favor estos panfletos y después escucharemos al Premio Nobel de Literatura, que trata de destrozar también el idioma y la gramática. Podrán darse cuenta que la técnica es casi la misma. Actual hoja de vanguardia número 1, comprimido estridentista. En nombre de la vanguardia actualista de México, sinceramente horrorizado de todas las placas notariales y rótulos consagrados de sistema cartulario con 20 siglos de éxito efusivo en farmacias y droguerías subvencidas por la ley, me centralizo en el vértice aclatante de mi instituible categoría presentista y equilateralmente convencida y eminentemente revolucionaria, mientras que todo el mundo que está afuera del eje se contempla esféricamente atónito, con las manos torcidas, imperativa y categóricamente afirmo, sin más excepciones, a los players diametralmente explosivos y encendidos fonográficos y gritos acorralados que mi estridentismo decidente y acendrado para defenderme de las pedradas literales de los últimos plebiscitos intelectivos. ¡Muera el cura Hidalgo! ¡Abajo San Rafael! ¡San Lázaro! ¡Esquina! Se prohíbe fijar anuncios. Bueno, ahora escuchemos otra hoja y vean la agudeza mental. Chopin en la silla eléctrica. He aquí una afirmación higienista y detersoria. Ya los futuristas antiselenográficos pidieron en letras de molde el asesinato del Claro de Luna, y los ultraístas españoles transcriben la liquidación de las hojas secas, reciamente agitada en periódicos y hojas subversivas como ellos. Es de urgencia telegráfica emplear un método tradicionalista y eficiente. Chopin en la silla eléctrica es una preparación maravillosa. En 24 horas extermina todos los gérmenes de la literatura putrefacta y su uso en agravalismos y benéficos, agítese bien antes de usarse. Insisto, perpetuemos nuestro crimen en el melancolismo trasnochado de los nocturnos y proclamemos sincrónicamente la aristocracia de la gasolina, el humo azul de los tubos de escape, que huelen a modernidad y a dinamismo. Tiene equivalentemente el mismo valor emocional que las venas adorables de nuestras correlativas y exquisitas actualidades. Como pueden ver, aquí manda a la muerte a Chopin, a la silla eléctrica. Este es un rompimiento con toda la tradición y el conocimiento anterior. Pero caray, ¿qué se puede esperar cuando está dentro de sus palabras esbozando un crimen y un asesinato, una violencia
y una ilusión por un mundo moderno que hoy ya no es tal. El humo de los carros que habla de la modernidad, una falsa ciencia, una ciencia que no cumple con todo. Ahora quiero que escuchen al Premio Nobel de Literatura García Márquez y tengan paciencia porque realmente es, creo que un poco menos creativo que la hoja estridente o Chopin a la silla eléctrica. Hubo en el mundo tantas palabras con tanto alcance, autoridad y albedrío como en la inmensa Babel de la vida actual. Palabras inventadas, maltratadas o sacrificadas o sacralizadas por la prensa, por los libros desechables, de la inteligencia de una lengua que desde hace tiempo no cabe en su pellejo. Pero nuestra contribución no debería ser la de meterla en cintura, sino al contrario, liberarla de sus fierros formativos para que entre en el siglo XXI como Pedro por su casa. En ese sentido, me atrevería a sugerir ante esta sabia audiencia que simplifiquemos la gramática antes de que la gramática termine por simplificarnos a nosotros. Humanicemos sus leyes, aprendamos de las lenguas indígenas, a las que tanto debemos, lo mucho que tienen para enseñarnos y enriquecernos. Asimilemos pronto y bien los neologismos técnicos y científicos antes de que se nos infiltren sin digerir. Negociemos de buen corazón con los gerundios bárbaros, los ques endémicos, el dequeísmo parasitario y devuélvamos al subjuntivo presente el esplendor de sus esdrújulas. Vayamos en vez de vayamos, cántemos en vez de cantemos, o el armonioso muéramos en vez del siniestro muramos. Jubilemos la ortografía, terror del ser humano desde la cuna. Enterremos las H's rupestres, firmemos un tratado de límites entre la G y la J y pongamos más uso de razón en los acentos escritos, que al fin y al cabo nadie ha de leer lágrima donde diga lágrima, ni confundirá revólver con revolver. Les platico que 2 o 3 días después de este discurso, tuve la oportunidad de encontrarme con el señor en un restaurante que se llama Redes del Mar. Iba con una admiradora y se sintió un poco escondidito, como todo intelectual tiene sus admiradoras, ¿no? Bueno, pues la cuestión es que le dije, oiga, ¿cómo dice eso? El dueño del restaurante me dijo, un momento, no le digas nada, espérate que termine, me lo vas a correr, quiero tener clientes importantes. Bueno, llegué, cuando estaba a la puerta le dije, ¿cómo dice usted eso? Y me dice, ¿cuántos años tienes tú? 33, le dije. ¿Y usted? Bueno, yo a tu edad era un revolucionario. Le dije, sí, claro, es que usted es un comunista. Y como tal, ahora veo que quiere destruir el lenguaje, quiere destruir la sociedad. Es un buen colega del peje lagarto que busca destruir, y es parte de la educación que nos divide, destroza nuestro lenguaje. Miren, una anécdota más. El idioma, estoy de acuerdo, hay que respetar la incapacidad de una persona para escribir o para hablar. Si alguien es tartamudo, pues hay que tener un poquito de paciencia con esta persona y escucharla, ¿no? Una vez en la casa había una empleada que había venido de Oaxaca y había aprendido el español viendo la televisión, fue al colegio, aprendió a escribir, y entro a la cocina y veo una carta escrita, pero tenía todo el sabor de su manera de hablar, sus errores, sus suspiros y toda esa carta. Realmente era bella, porque casi la podía uno oler, ver totalmente. Pues bien, igual en estos letreros que pongo aquí,
y yo diría que el español se debe respetar, ya sea con V o B o como que sea, pero no quitar las reglas gramaticales, sino más bien ampliarlas. También otra anécdota. Una vez le dije fuiste a una persona y se burló de mí. No, si se fuiste, fuiste. Pero lo que pasa es que esa es una herencia antigua. Antes se decía fuisteis, salisteis, y se nos ha quedado el fuiste, porque ya no hicimos el final. Pero esto viene de la herencia antigua del español. Y estando en Japón, leyendo el Quijote, se me acerca un español que vivía en el cuarto de al lado y me dice: ¿cómo puede ser posible que entiendas tú ese lenguaje? Y le dije: es que así se habla en México. Rete harto lejos me ha quedado la estación de tren, diría don Sancho. Dice el dicho popular que a los soldados se les habla en alemán, a los animales en inglés y a Dios en español. También dicen que Juan Pablo II tuvo un sueño donde alguien le decía que en el cielo se hablaba español. Por tanto, el idioma español o castellano es incorruptible, llevó la cristiandad a todo el continente y tiene esa bendición. En ningún otro idioma se puede escribir como sea y se entiende. La hispanidad es la unión de todas las razas y culturas. La hispanidad habla de una unión, contrario a lo que los revolucionarios intentan para desunirnos y desubicarnos, como García Márquez en su alocución y liberación de la gramática. Y como verán, esta manera de escribir y de hablar de los modernos y los liberales que se liberan de toda gramática, que se liberan de todo orden, pero se liberan de toda razón, porque no hay quien entienda su manera de hablar. Un indígena podrá hablar mal o de una manera antigua o mezclando, pero se le entiende lo que ellos escriben y hablan de una manera llana y sencilla. ¿Qué diferencia con estos pseudocientíficos que hablan estrambóticamente? Y algunos dicen que los entienden y viven en la misma mentira. Unos dicen y otros dicen que entienden. Lo peor de todo es que hay gente que se les quiere igualar y dicen que lo entienden, y si no lo entienden es porque es muy elevado. Bueno, eso dicen los oyentes para no quedarse atrás. Típico intelectual de la UNAM. Se esconde en palabras enredadas, pero no dice nada ni sabe nada. Es para que nadie entienda. Por tanto, divide a la sociedad y denigra al ser humano.